En esta lección nos adentraremos en la integración de plantillas HTML y la carga de contenido estático, como archivos CSS y JavaScript, en nuestras aplicaciones web utilizando el framework Gorilla de Go. Estos son elementos esenciales para construir interfaces de usuario atractivas y dinámicas. Aprenderemos cómo configurar Gorilla para usar un motor de plantillas y organizar los archivos de plantillas HTML en nuestra aplicación. Exploraremos cómo cargar y servir archivos estáticos como los archivos de estilo en cascada, CSS, y scripts en JavaScript, para mejorar la apariencia y funcionalidad de nuestra aplicación. Vamos a comprender cómo pasar datos desde nuestros controladores a las plantillas HTML y realizar un renderizado dinámico para mostrar información actualizada en nuestras páginas web. Vamos a la práctica. Voy a hacer una pequeña limpieza en el Visual Studio Code, cerrando los archivos que tenemos abiertos y la terminal también limpiándola. Genial. En nuestro sistema de ficheros vamos a empezar a crear un nuevo directorio llamado template y también un archivo index.html dentro de templates. Para ello estamos ubicados entonces en el directorio Gorilla y mediante un mkdir escribimos template. Como pueden observar, aquí ha aparecido. Bien, y luego dentro de template vamos a crear el fichero index.html. También crearemos el directorio static y dentro de él los directorios CSS y JS con sus respectivos archivos de estilo y script. Lo haremos de esta manera: mkdir static y luego mkdir dentro de static tanto CSS como también JS. Hago enter y entonces crearía nada más y nada menos que dos directorios dentro de static. Así que si listo por acá, ahí están los dos directorios. Procedemos ahora a crear los ficheros dentro de static, CSS, y el primer fichero se llamará styles.css. Luego el siguiente va a ser dentro de JS, lo cual se llamará script.js. Genial. Ya que lo tenemos creado y lo tenemos listado por acá, en este ejemplo, en realidad hemos creado un directorio llamado templates para almacenar nuestras plantillas HTML y un directorio llamado static para almacenar nuestro contenido estático, como nuestros estilos y scripts. Bien, ahora vamos a proceder a crear una plantilla HTML. Dentro del directorio templates ya tenemos creado el fichero index.html. Este va a ser nuestro archivo de plantilla principal donde vamos a renderizar nuestro contenido dinámico. Entonces, abrimos index.html y desde acá voy a comenzar a escribir HTML. Bien, voy a intentar un poco acá la semántica básica de HTML y vamos a hacer unas breves documentaciones. En este caso, modificaciones, que sería que dentro del title, document, lo vamos a cambiar específicamente a el atributo title, de esta manera, porque luego vamos a renderizar esto. Bien, dentro de el mismo head, también vamos a hacer un enlace a nuestro archivo styles.css. Para ello aplicamos un link de esta manera, le decimos CSS y le decimos que se llama styles, pero que se encuentra dentro del directorio static, de esta manera. Genial. Ya tenemos enlazado lo que es nuestra hoja de estilo en cascada CSS. Para ello vamos al body. Vamos a definir un h1 donde también vamos a renderizarlo y vamos a utilizar heading, por ejemplo, como para mostrar información. A su vez, un párrafo. Y en este párrafo vamos a poner un mensaje. Para entonces vamos a colocar message. De esta manera. Genial. Y finalmente podemos también importar lo que es un script JS. Para ello lo hacemos mediante la etiqueta script, de esta manera, y seleccionamos src para enlazar el recurso. Lo cual sería entonces dentro de static, JS y luego script.js. Bien, ahora que noto también de que estamos dentro de JS, aquí se me ha escapado colocar el directorio CSS. De esta manera. Genial, ya que es la manera en la que está estructurada acá. Ahora, necesitamos cargar y servir este contenido estático. Para ello entonces vamos a crear rutas y manejar solicitudes desde Go. Bien, voy a cerrar este index.html. De hecho voy a cerrar todo esto también para que no confunda. Y nos vamos a ir directamente a nuestro main.go, que sería este. Bien, voy a quitar un poco la terminal también. Y entonces desde acá vamos a configurar el manejador para la carga de contenido estático. Para ello necesitamos importar lo que es
HTML barra template. De esta manera. Bien, entonces acá vamos a definir un manejador, sería un path prefix, así de esta manera, y le indicamos de que va a ser static y lo vamos a manejar mediante handler y le decimos http.stringPrefix y acá le indicamos static también, y luego http.fileserver y dentro del mismo le vamos a indicar http.dir de directorio, decimos punto barra static barra, y entonces finalizamos de esta manera. Genial. Ahora necesitamos, dice, configurar la ruta para cargar la página principal. En este caso nosotros necesitamos colocarle información, o más bien renderizar la información que ya hemos predispuesto dentro del index.html. En este caso necesita heading, message y también title. Entonces nos devolvemos a main.go y desde acá le vamos a indicar un handler function. De esta manera queremos capturar la ruta de la principal y entonces acá definiremos una función. Dentro de la función, por supuesto, tenemos aquí un writer, que sería un response writer, y también un request. De esta manera. Bien, y finalmente vamos a hacer un render template, donde le vamos a indicar que vamos a renderizar index.html. Vamos a pasar un mapa de esta manera, y entonces acá vamos a indicarle que queremos pasarle title, que fueron los que se definieron. Dentro de este title le voy a indicar mi aplicación. Listo, separados por coma, duplico esto y el siguiente será hidden. Y entonces acá puedo colocar hola mundo. Duplico nuevamente esto y voy a utilizar el último, que es message. Y entonces en message puedo definir bienvenido a mi aplicación con gorila y plantillas HTML. Genial, esta última coma sí, se la dejo. Aquí me está marcando algo, lo que es esta interfaz, y está en todo su derecho de marcarlo. Será de esta manera. Aquí le falta la comilla doble. Listo. Vamos a validar de que esto esté correcto. Dice render template. Le pasamos aquí el writer, luego index.html, luego creamos un mapa. Bien. Dice undefined template, por supuesto. Aquí el render template, esto vamos a nosotros a definir una función donde todavía no la tenemos, por lo cual vamos a crearla. Entonces vamos a decirle mediante function render template, de esta manera, y luego le pasamos el writer, response writer, mediante la plantilla tenemos un string y la interfaz no como datos. Lo tenemos por ahí. Abrimos y vamos a colocarle el directorio de plantillas, que sería templates, de esta manera. Y luego concatenaremos lo que viene siendo el nombre de la plantilla que se está pasando por medio de la URL, que sería el string. Para ello entonces vamos a definir template .parse files, donde va a ser un parseo de todos estos archivos, en especial el que se necesita obtener. Continuamos con nuestra función y acá vamos a hacer una pequeña consulta, o más bien validación, donde se indica de que si es diferente de nulo, entonces vamos a devolver un error, y este error va a ser el writer, luego .error http.status, y vamos a devolver el código de estado
del servidor, que sería un error, un status internal server error, equivalente a un error 500. Bien, nuevamente ejecutamos la plantilla con la data que se ha extraído, con la que se está pasando por medio de argumentos. Definimos un nuevo error, por si error también es diferente de nulo, lo cual estamos indicando nuevamente lo que viene siendo esto. Copio y pego. Genial. Entonces nuestra función aquí ya ha estado creada, por lo cual ahora ya no tenemos ningún inconveniente desde este lugar y esto estaría funcionando correctamente. Bien, vamos a probar nuestra aplicación desde este punto para ver si realmente está renderizando lo que es el index.html mediante un go-round main.go. Probamos esto, le doy allow, permitir. Tengamos en cuenta de que ahora mismo incluso pudiese colisionar porque tenemos dos rutas. Vamos a recargar esto y esto me dice: hola mundo, bienvenido a mi aplicación con Gorilla y plantillas HTML. Perfecto, esto está funcionando y a su vez dice que está cargando con éxito lo que viene siendo los styles CSS y a su vez el script CSS. Esto todo es gracias al path prefix que fue definido acá, donde se le indicó de que dé a conocer todo lo que es static. Bien, ahora vamos a cargar y servir contenido estático de una manera más elegante, ¿no? Y es agregando un poco de diseño también al CSS. Por lo cual vamos a indicarle mediante static CSS un style. Y este style se va a colocar dentro de lo que vienen siendo los elementos HTML. Así que vamos a agregarle un poco de estilo. Bien, le indicamos que al body vamos a agregar un font family donde este tenga Arial, un sans serif de esta manera. Los márgenes lo vamos a equiparar a 0, también los padding los vamos a poner a 0. Listo. Y a su vez vamos a indicarle un display flex, un flex direction, vamos a decirle que sea column, y luego un justify content para agregarlo centrado, y por supuesto también un align items donde también lo ponemos centrado, y luego un height de CNVH, y nos faltaba más un background donde vamos a definir un linear gradient y vamos a agregarle el siguiente color 6B DD95, donde vamos esto más o menos apuntando a verde, y luego algo más colorido, todavía aún más fuerte, de esta manera. Bien, y ahí tenemos ya un gradient de estos dos colores. Genial. Vamos ahora a imponerle un poco de estilo al H1 para que haga un poco de contraste el color, y entonces le vamos a indicar 3A, 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 listo, y un margin bottom de 20 píxeles. Bien, esto mismo vamos a trabajarlo también mediante el párrafo, donde le vamos a agregar un color de 4E, 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 de esta manera, un font size, ya que los párrafos suelen ser pequeños, por ende lo ponemos un poco más grande, 18 píxeles, y ahora un line height de 1.5 y por supuesto también un margin bottom de 20 píxeles. De esta manera ya habremos agregado un poco de diseño también a lo que es H1, el párrafo, y también a todo el body que contiene esta información. Genial. ¿Podríamos recargar este servidor? Sí, vamos a hacerlo. Probamos nuevamente esto. Actualizamos y en efecto aquí aparece un hola mundo, bienvenido a la aplicación con Gorilla y plantillas HTML, lo cual está funcionando correctamente. Ahora necesitamos, ya que tenemos agregado lo que es un script.js, agreguemos alguna función interesante. En este caso, para poder cambiar lo que es este valor, este texto, un botón que diga actualizar mensaje y que cada vez que haga clic ahí, este me varíe el mensaje. Para ello entonces vamos a irnos al JS, lo abrimos por acá. Voy a darle ahí más notoriedad
Y entonces vamos a crear una nueva función. Una función JS mediante change le vamos a agregar message. Y cambiamos el mensaje. Definimos una constante en el cual va a ser message element, lo que vamos a necesitar. Y para ello vamos a ir directamente al DOM del navegador. Le decimos mediante get element by ID y vamos a buscar un elemento message. Elemento message que todavía no existe, por lo cual vamos a crear dentro del HTML. Entonces este sería nuestro párrafo, donde le vamos a indicar un ID message, de esta manera. Bueno, es la M minúscula, listo. Y de esta manera ya podemos acceder a este valor. Nuevamente tenemos una nueva constante, donde vamos a definir current message element.textContent para traer toda la información que tiene el párrafo, y vamos ahora a listar los mensajes alternativos mediante alternate message, y entonces acá vamos a comenzar a definir nuestros mensajes, que en este caso sería, por ejemplo, hola de nuevo, coma, cargamos uno nuevo que diga bienvenido de vuelta. Uno más que diga que tengas un buen día. Genial. Esta última coma la podemos remover. Y luego vamos a generar un mensaje aleatorio que no sea igual al mensaje actual, mediante definir una nueva variable. Vamos a hacer un do while, donde el while, la condición, sea especialmente que si new message, vamos a quitar la ñ que está por acá, listo, donde new message sea estrictamente igual a current message. Entonces va a acceder acá y va a tener un nuevo valor new message, donde va a tener un valor alternativo de mensajes, lo cual utilizamos mediante una operación matemática y luego aplicamos un random de esta manera. Entonces tenemos nuestra función por alternate messages.len de esta manera. Genial, no sé si tengo el punto y coma al final. Dice que no, vamos a colocarlo. Listo. Y con esto ya tendríamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Actualizar el contenido del elemento de mensaje en el párrafo. Y para actualizar esto nos vamos a message element, le decimos a text content va a ser igual a new message. De esta manera. Y con esto ya estaríamos listos para poder aplicar esta funcionalidad a lo que es el HTML. Sin embargo, necesitamos llamar esta función. Y para llamar esta función necesitamos, por supuesto, colocar un botón. Entonces agregamos un botón, donde a este botón podemos dar el evento click, on click, e indicarle de que lo que vamos a ocupar es JavaScript para mandar a llamar a una función llamada change message. De esta manera, así que lo llamamos así y le ponemos como título al botón que se llame actualizar mensaje. De esta manera. Genial. Ya con esto podemos volver a probar. Arrancamos el servidor y entonces en el servidor, si vemos el navegador, recargo y este me dice actualizar mensaje. Si hago clic encima de él, entonces el mensaje se actualiza con éxito. Perfecto. Estas son las pruebas que hemos hecho ya directamente, separando cada aspecto, creando plantillas y utilizándolas de una manera eficiente. Bien, vamos a guardar esta información y vamos a publicarla en nuestro repositorio. Le vamos a colocar uso de plantillas y carga de contenido estático con Gorilla. Publicamos, nos cercioramos, por supuesto, de que esto se encuentra en el repositorio. Aquí se encuentra perfectamente y nada. Hemos aprendido cómo integrar plantillas HTML y cargar contenido estático en nuestras aplicaciones web utilizando Gorilla. Estos son elementos fundamentales para crear interfaces de usuario dinámicas y atractivas. Con este conocimiento estamos listos para desarrollar aplicaciones web más complejas y escalables con Gorilla.